Saludos, pues vamos a seguir adelante con nuestra investigación de la misión cristiana. Hoy quiero hablar con ustedes sobre una conferencia, un congreso misionero muy importante que se llevó a cabo en el año 1910 en la ciudad de Edimburgo. Edimburgo es la ciudad capital de Escocia, que con Inglaterra y Gales y el norte de Irlanda forman el Reino Unido. En el año 1910, la Conferencia Global de Misiones fue un congreso de principalmente protestantes. Algo nuevo en aquellos días es que habían observadores de las iglesias católicas y ortodoxas. Entonces ya con esto entendemos que hay el comienzo de un movimiento más ecuménico. Y eso es el primer punto que podemos resaltar de Edimburgo. Que aquí tenías diferentes representantes de diferentes denominaciones protestantes que estaban trabajando juntos. Antes, por lo general, la misión había sido denominacional, muy denominacional. Los bautistas con los bautistas, los presbiterianos con los presbiterianos, los reformados con los reformados. Pero ya con esto comenzamos a tener una cooperación ecuménica entre diferentes denominaciones. De hecho, el grupo que se forma de Edimburgo se va a desarrollar y con tiempo ya en los 1960 va a formar parte de lo que es el Consejo Global de Iglesias, World Council of Churches. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es que hubo una unidad ecuménica de obrar juntos para el Evangelio. Y el segundo punto es precisamente esto, que formaron lo que sería el Consejo Internacional Misionero. Y con tiempo, en el 1961, se va a juntar con el Consejo Global de Iglesias, World Council of Churches. También aquí ya tenemos un cambio de ritmo y aquí estamos hablando de tendencias, de corrientes, ¿verdad? No estamos hablando de, porque casi nunca en la iglesia de la historia, incluso en la historia de las misiones, tenemos un cambio, una ruptura total, o sea, estamos hablando de tendencias, de corrientes. Y ya con este congreso encontramos que hay ¿cómo decirlo? Hay una adversión al colonialismo. O sea, ya están progresando hacia el concepto de la iglesia indígena. O sea, no simplemente vamos a ser nosotros los ingleses, los alemanes, los canadienses, los estadounidenses. No simplemente es que vamos nosotros a poner una iglesia y ellos no van a seguir. Ya comenzamos a ver un énfasis en el desarrollo de la iglesia indígena, incluso un liderazgo indígena de aquellas iglesias. Esto representa un cambio de ritmo, un cambio de enfoque bastante importante. También encontramos un cambio de estrategia. Ya no es la primera vez, pero es un punto muy importante en esta conferencia, este congreso en Edimburgo, que es que debe de haber una iglesia para cada nación. Ahora ellos no están pensando en naciones como grupos étnicos como lo pensamos hoy. Ese desarrollo misiológico sería más tardío, pero están pensando, debería de haber una iglesia en la India, debería de haber una iglesia en Bangladesh, debería de haber una iglesia en, no sé, Corea. Ahora, en ese tiempo India sigue siendo parte del Imperio Británico, yo lo sé, pero por ejemplo. Entonces ya están viendo cosas a un nivel global, a un nivel global. Ya están realmente tomando en serio lo que es la Gran Comisión y están enfocándose en llevar el Evangelio a todo el mundo. Uno de los puntos de conflicto que hubo en aquellos días era qué hacer con Latinoamérica. Algunos decían, bueno, es que Latinoamérica ya ha sido por lo general evangelizado, porque los católicos han llevado el Evangelio allá. Otros decían, el Evangelio de los católicos no vale, no está bien, entonces esto era un punto de conflicto. Otra idea que tenemos ahí, especialmente en cuanto al grupo del Islam,
es si se puede entender las religiones no cristianas como una preparación para el Evangelio. Y de hecho, así lo veían con el hinduismo, el budismo. Decían, Dios había puesto estas religiones más antiguas que el cristianismo ahí, como que para darnos algunos pasos, una preparación. Ellos usaban la frase latina, preparatio evangeliae, para hablar de esto, pero preparación para el Evangelio. Qué bien que el español es básicamente latín simplificado. Pero el grupo que trató el Islam, que incluyó a dos grandes misioneros y pensadores, Sam Zwemer de la Iglesia Reformada de los Estados Unidos y otro llamado Temple Gardner de la Iglesia de Inglaterra, un evangélico de Inglaterra. Y bueno, ellos dijeron, sí, entendemos que tú puedes decir con el hinduismo, el budismo, el confucianismo, que es una preparación para que llegase el Evangelio, pero con el Islam no podemos decir esto. No lo podemos decir porque el Islam es posterior al cristianismo. Y el Islam, en vez de preparar gente, es una vacuna, es como inocular a la gente para que cuando llegue el Evangelio puedan decir, no, no, es que Cristo no fue crucificado. Es que la Biblia es un texto corrupto, o sea, este tipo de cosas. Entonces, había pues este desarrollo y también otro punto de conflicto. Y estamos viendo que aún que hubo mucho desarrollo también en cuanto al punto de que, bueno, Latinoamérica, ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo dijeron, Latinoamérica lo vamos a dejar, porque ya está el Evangelio ahí entre los diferentes países, pero de la Iglesia romana. Pero es importante enfatizar que algunas personas dijeron, no, que eso no está bien. También tenemos un énfasis no solamente en el liderazgo local, o sea, el liderazgo de grupos étnicos de los diferentes pueblos y países donde iban los misioneros, pero también un reconocimiento, un desarrollo que comenzaba a entender el contexto. Ahora, no podemos hablar de la contextualización, esa es una palabra que ni existía en el tiempo, pero el contexto sí se entendía. Y ya los misioneros occidentales, y la gran mayoría de ellos eran occidentales, voy a hablar un poco más de eso aquí en un momento. Los misioneros occidentales pues se habían ido con la idea de que, bueno, más o menos una iglesia bautista en Nairobi va a parecer la iglesia bautista de donde yo vengo en, no sé, Nueva York. O la iglesia anglicana en Delhi, en la India, va a parecer a la iglesia anglicana de donde yo vengo en York. Eh, pero ya están empezando a entender que el contexto es diferente. El concepto de cultura es muy importante aquí. Cultura consiste en tres ingredientes, tres conceptos claves: símbolos, valores y ritos. Qué fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es una idea muy profunda. Símbolos, ritos y valores. Y ya iban entendiendo más y más que el contexto local del pueblo, o sea, ellos podían recibir el Evangelio, pero la apariencia de la comunidad en aquellos países, porque tenían diferentes valores, ritos y símbolos, iba a ser diferente. Y aquí tenemos el equilibrio, ¿verdad? Que en la misión contextual de hoy en día sigue siendo muy importante. De tener un equilibrio entre local y lo que es global. Local y global. A la vez, la iglesia tiene que tener un sentido local, pero también representa lo que es el cristianismo católico, que significa simplemente en latín y en griego entero. O sea, no hay un cristianismo que uno para los mexicanos y otro tipo de cristianismo totalmente diferente para los nigerianos. Son cristianos, pertenecen a una santa iglesia católica y apostólica. Y no, cuando digo católica, no estoy hablando de la iglesia católica romana, católica universal. O sea, no son dos religiones diferentes porque estamos en dos lugares diferentes, pero a la vez tenemos que entender que algunos de los aspectos de cómo están llevando a cabo su alabanza, sus oraciones, su enseñanza,
el mismo acto de leer la Biblia, la hermenéutica, interpretar la Biblia, estas cosas van a cambiar de lugar a lugar. Y Edimburgo, los que están ahí, son muy conscientes de esto. También Edimburgo reconoce un rol más importante para las mujeres en las misiones. La gran mayoría de la gente que estuvo ahí eran hombres occidentales, pero pues a la vez estaban reconociendo el rol tan importante que jugaban las mujeres, incluso muchas mujeres solteras, mujeres que a veces trabajaban en educación, en misiones médicas, en diferentes partes del mundo. Y finalmente aquí también tenemos un énfasis en lo que es la teología de la misión. Ellos estaban muy animados para la salvación de las ánimas, o sea, eh, para salvar la gente para la vida eterna. Entonces, pues ahí tenemos brevemente algunos aspectos de lo que era Edimburgo 1910. Aquí unos nombres, por si quieres investigar más, de gente muy importante que estaba ahí. John Mott, M-O-T-T, sigue siendo un hombre que escribió cosas que la gente sigue leyendo hasta hoy. Joseph Oldham, O-L-D-H-A-M, era un misionero escocés. Robert Speer, S-P-E-E-R, era un presbiteriano estadounidense. Sherwood Eddy, E-D-D-Y, él era un americano que estaba trabajando con YMCA, Young Men's Christian Association, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, más o menos. Y bueno, y otros también. Al fin y al cabo, hubo un énfasis aquí en Edimburgo, o bueno, allá en Edimburgo. Yo viví en Edimburgo, hice mi doctorado en la Universidad de Edimburgo. Y, o sea, de enfatizar lo que es una iglesia para cada nación, o sea, otra vez naciones como países, no tanto naciones como grupos étnicos. Y también un énfasis en el trabajo y la misión ecuménica, todos trabajando juntos, en vez de decir, bueno, es que los presbiterianos tenemos este pueblo y los bautistas tienen el otro pueblo y no nos vamos a mezclar ni cooperar ni nada. Muchas de estas cosas de Edimburgo 1910 quizás vas a escuchar y vas a decir, bueno, es que todo el mundo sabe eso. Bueno, en aquellos días no era así. En aquellos días algunas de estas ideas eran ideas novedosas, ideas hasta revolucionarias. Y si nosotros pensamos que esto es sentido común, que todo el mundo lo sabe hoy, es una evidencia del impacto duradero que ha tenido Edimburgo 1910. Y vamos a concluir este tiempo hablando de un congreso que se hizo 100 años después. Estamos hablando de Edimburgo 210. Edimburgo 210. Edimburgo 210 era un congreso mucho más pequeño, mucho más internacional y ya tenía iglesias de todo el mundo representados ahí. Y también había más o menos igual número de mujeres como hombres, o sea, es lo que esperarías de un congreso misionero hoy en día. Edimburgo 1910 también parte de su impacto es que no era un congreso, una conferencia para reclutar misioneros. Y ya había eso bastante, o sea, vamos a hacer una conferencia, que vengan todos los cristianos, para que vean lo que está haciendo Dios en el campo misionero en las Islas Pacíficas o Chile o donde fuese. Y vamos a reclutar misioneros. Eso ya existía y había tenido algo de éxito. Pero con Edimburgo ya no es así. O sea, toda la gente que estaba ahí en Edimburgo ya tenía, muchos de ellos, años o quizás décadas de experiencia en el campo misionero y trajeron esas experiencias y los conocimientos para realmente aportar, a formar una visión nueva y tan impactante como hemos visto de la misión global, específicamente en el ámbito protestante. Pero bueno, Edimburgo 210. Unos 5 puntos para comparar lo que es Edimburgo 1910 con 2010. 2010 no quería repetir o simplemente ser una réplica de 1910 porque el mundo había cambiado bastante. Y para que veamos,
y este material viene de Christine Kim, que es una misionóloga, de bastante influencia, y ella nos dio estos 5 puntos que voy a tratar de resumir. Primero que todo, Edimburgo 1910 tiene su énfasis en la tierra. Y hablaban de eso, vamos a tomar esa tierra, vamos a tomar aquel país para Cristo. Hasta algunos dirían era como una idea espiritual de conquista. Esto se sigue encontrando hasta hoy, pero ya no es tan popular como era antes. Edimburgo 2010 estaba ya haciendo la pregunta, bueno, ¿cuál es el deseo del espíritu? ¿Qué es lo que el espíritu está haciendo? Entonces, tenemos un cambio de énfasis. En vez de la tierra, estamos enfocando en lo que es el espíritu de Dios y lo que el espíritu de Dios está haciendo actualmente hoy en día. El segundo punto, Edimburgo 1910 tenía su enfoque en las sociedades misioneras. Pues ya hemos visto algunas de estas sociedades misioneras, como la que fundó William Carey. Hay otros ejemplos, ABCFM, que sería, ¿cómo se dice eso en español? American Board for the Commissioning of Foreign Missionaries. El Consejo Americano para la Comisión de Misioneros Extranjeros, un grupo estadounidense de mucha influencia, sigue existiendo hoy, aunque hoy es mucho más pequeño. Otro grupo sería, por ejemplo, Church Mission Society, la sociedad misionera de la Iglesia de Inglaterra, que tenía una presencia grande e importante a través de todo el mundo, especialmente en los lugares donde el Imperio Británico tenía alguna presencia, pero que también sigue existiendo hoy. Entonces, estos simplemente son ejemplos, ¿verdad?, de sociedades misioneras. Y Edimburgo 1910 tenía su enfoque en las sociedades, pero ya para el 2010 ya el enfoque es entre las iglesias locales, porque en 1910, por ejemplo, creo que no había una unión bautista de India, pero hoy en día existe. O sea, ya el enfoque es las iglesias que ya existen ahí, porque hay muchos países, hay muchos menos países, podríamos decir hoy en día, que no tienen una presencia indígena cristiana. No significa que el cristianismo ha crecido en todo el mundo, porque no ha sido así. El cristianismo hoy en día es mucho más débil en el Medio Oriente de lo que fue en 1910, por ejemplo. Entonces aquí un enfoque, en vez de sociedades, las iglesias locales. Y también tenemos otro cambio de dinámico que es en 1910 estaban hablando del centro de la iglesia y cada denominación tenía su centro. La iglesia anglicana en Canterbury, las iglesias americanas normalmente en Filadelfia, Nueva York, según la denominación. La iglesia luterana en alguna ciudad en Alemania o Dinamarca, según la tradición. Y ya para el 2010 ya han encontrado una descentralización de lo que es el cristianismo. Entonces, en vez de tener que enfocarse, bueno, es que esa es la ciudad donde vamos, siempre que regresamos a los Estados Unidos, a Filadelfia, porque ahí es casi el Vaticano de los presbiterianos, por ejemplo. Ya no es el caso, ya no es el caso. Hay muchos diferentes puntos de obra misionera y de actividad misionera, de pensamiento, de investigación en cuanto a las misiones, las culturas. Entonces es otro cambio que vemos. En 1910 apenas iban comenzando con eso de apreciar las diferentes culturas en diferentes partes, pero ya para el 2010 había una apreciación plena, grande, fuerte para la diversidad y la variedad de diferentes formas de alabar, de conocer a Dios, que demostraban la inculturación, otra palabra técnica que es importante, la inculturación y la contextualización. Ya para el 2010, el tema de la contextualización es un tema muy bien conocido, aunque había controversia en cuanto a eso, pero eso es para otra charla más tarde. El tema de la contextualización nace realmente en los 1970, pero ya para el 2010 es un tema que ya todo el mundo conoce y aunque hay diferentes puntos de vista en cuanto a cómo se lleva a cabo y hasta dónde se puede llevar a cabo, pero todo el mundo lo sabía.
Y finalmente, en Edimburgo 1910, el enfoque es evangelizar, o sea, tratar de convertir a la gente del paganismo al cristianismo. Y ya para el 2010, aún hay una apreciación para la conversión, pero más que todo es la idea de dar testimonio. Pero dar testimonio no solamente a través de la obra evangélica, aunque se sigue apoyando eso, pero dar testimonio en cuanto a pues lo que sería el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, o ayudar a los refugiados, cosas así. No significa que la iglesia no hacía estas cosas antes, estamos hablando de un cambio de enfoque y de énfasis. Y bueno, con eso terminamos. Y eso en 1910, y después de eso hubo una ruptura en el mundo misionero muy fuerte porque tenemos la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918. No van a volver a tener un congreso global de tanta importancia hasta el congreso de 1928, creo, que lo hicieron en Jerusalén. Pero bueno, con Edimburgo en 1910 vemos ideas nuevas, prácticas nuevas, un ánimo ecuménico de cooperación y un movimiento protestante misionero que se está madurando, desarrollando y que tiene mucha energía para alcanzar a todas las naciones del mundo con el Evangelio.